Dicen los expertos que el éxito de una pareja depende en gran medida de quién lleve el mando en las discusiones y en las reconciliaciones. Bueno, y es que una vez pasado el momento de romanticismo propio de cualquier relación sentimental, las discusiones es algo que están al orden del día. No estamos hablando de discusiones patológicas, no estamos hablando de que para tomar cualquier decisión haya que discutir, pero sí es cierto que toda pareja, no me digan ustedes que no, tiene momentos un poquito complicados y la discusión surge. Hoy queremos preguntarnos si las discusiones son sanas, hasta qué punto son sanas, cuándo dejan de serlo. Queremos preguntarnos también cómo ponemos límites a las discusiones y el papel, como decían los expertos, que tienen los miembros de la pareja. Porque también en ese estudio que ahora vamos a analizar, no en el estudio, sino un poco lo que estamos hablando de la discusión, se comentaba que si la mujer llevaba el mando de la discusión y de la reconciliación, era más fácil que la pareja se prolongara en el tiempo, que no se rompiera. Bueno, ahora hablamos de todo eso. Lo hacemos con Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional y coaching. Ya saben que también le encuentran en www.desdelatrinchera.com. Hoy está con nosotros Fernando Álvarez. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, vamos a ver, esto de la discusión. Discutir es inevitable, ¿no? En toda pareja hay discusiones, ¿no? Estamos hablando de algo que es lógico, siempre, como decía yo antes, que no se convierta en algo patológico. Sí, es decir, cuando ya llega un momento en el que el hábito prácticamente se discute más de lo que se habla, por entenderlo de alguna forma, lógicamente sería importante ya buscar otro tipo de ayuda. Es decir, una ayuda más psicológica, porque lógicamente estamos llevando ya la relación a un punto de mayor dificultad. Un poco insano, a lo mejor. Insano, ¿no? exactamente. Claro. Fernando, porque lo que más desequilibra una pareja quizás es eso, ¿no? Las discusiones. Hombre, es una de las cosas que más desequilibra, porque tenemos que tener en cuenta que cada uno venimos de un mundo distinto, es decir, venimos de una vida distinta, de padres distintos, de experiencias distintas, y por lo tanto, aun en circunstancias muy similares, y si están juntos la pareja, evidentemente, es porque algo hay que tienen en común, hay nexos comunes de valores, etcétera, pero en muchas ocasiones hay matices, y en esos matices están los roces. Pues esto no me gusta así, me gusta de esta otra forma. A veces de las cosas más tontas, este jarrón no lo quiero aquí, lo quiero allá, a veces de cosas no tan tontas, como puede ser ya la educación de los hijos, es decir, que son ya no tan triviales, digamos, ¿no? Pero en este sentido sí es importante tomar conciencia de la otra parte, porque muchas veces solo vemos nuestra parte, y esto es lo que yo veo, y esto es lo que yo quiero, y esto es como deben de ser las cosas, sin abrir la mente a, pero ¿y por qué lo ves de este otro punto de vista que tú tienes, por qué lo ves así? O sea, quiero entenderlo. O sea, fíjate lo importante que es la actitud a la hora de una discusión, de, en lugar de defender tu postura, como si fuera la guerra y tuvieras una colina que defender con los soldados, digamos, en este sentido, el decir, ok, es decir, aquí no hay una colina mía y una colina tuya que defender, es nuestra colina, es la colina de los dos. Por lo tanto, necesito entender, para poder discutir esto y llegar a un punto común de unión, de entendimiento, necesito entender tu punto de vista. Por lo tanto, ¿por qué lo ves así? Incluso a lo mejor, cosas tan tontas y tan básicas, pero muy importantes, como cambiarnos la silla. Decir, oye, me voy a sentar donde tú te sientas, y ahora siéntate tú aquí. O sea, si llevas ya media hora discutiendo un mismo tema, sentados en una postura, invitaría a las personas que nos están viendo... Mira, qué original, eso no lo había pensado yo nunca. Que cambien la silla. Sí, porque ten en cuenta que, fíjate, durante toda esa discusión... Hombre, si es una discusión de un minuto o no, pero si es una discusión ya que llevas media hora, llevas una hora, o sea, ya es larga, solamente el cambiar el lugar te hace que facilites la empatía, porque tú ya estás viendo a esa persona en ese sitio durante todo un rato, y estás asociando a esa imagen, a esos sonidos, un montón de pensamientos y emociones. Al cambiar de lugar... Puede ser. Te ayuda a que tu mente de repente haga un pequeño estado interruptor y automáticamente te sea más fácil, no digo que ocurra de forma automática, sino que te sea más fácil el ponerte en lugar de la otra persona y entonces plantearte ahora explícamelo, ¿por qué tú lo ves así? Pero no me lo expliques para defender tu postura, explícamelo para que yo lo entienda. Fernando, también hay veces, porque has mencionado tú antes, a veces se discuten por tonterías, es cierto, por cualquier... En fin, todos lo hemos vivido en nuestra relación de pareja, ¿no? Pero también hay veces, también hay veces que es verdad que la chispa es una tontería, pero detrás... Sí. O sea, realmente discutes porque detrás hay una incomodidad, algo que te ha incomodado, algo que viene hace tiempo a lo mejor molestándote, y entonces esa tontería es la que te hace saltar, pero en cuanto empiezas a discutir, yo creo que te das cuenta que es que el otro ha saltado porque eso no le ha molestado, es que lo que le viene molestando es otra cosa. Sí, muchas veces lo que sería importante hacer es hablar más en pareja, lo cual ya no es discutir, es hablar.
muchas veces se convierte en discusión cuando no se habla, cuando se van acumulando esos pequeños detalles y al no final... tener temas tabúes, porque a veces hay temas que son o tabúes o que sabes tú que uy, esto es muy delicado, sé que le va a molestar, no lo toco. Y al final... Y a veces no molesta tanto. Ya. Es decir, molesta cuando ya lo tratas como algo de todo o nada. Pero Ya. si simplemente es un comentario o buscas el día en el que tratar ese tema, que tampoco es tan difícil, o buscas el momento, o incluso simplemente expones tu planteamiento, decir, oye, me gustaría esto. Si no puede ser, pues no pasa nada, pero me gustaría esto. Y es muy distinto a plantearlo, oye, esto tendría que ser así, porque es que es lo que yo entiendo que tiene que ser. Claro. Y facilitas, lógicamente, el que haya una confrontación, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante el ir hablando las cosas con mayor frecuencia para facilitar, primero, ese entrenamiento en el diálogo y no llevarlo a una discusión, el que se hable de una forma mucho más relajada, cuando las cosas todavía no son importantes, que cuando son importantes, lógicamente, nos ponemos una postura mucho más defensiva, Sí. verbalmente, hablando también, no solamente físicamente. Y en ese sentido, el detalle de valorar cada uno hasta qué punto queremos o no queremos discutir, hasta qué punto es importante esa discusión o no. Es decir, hay un dicho... ¿Y hasta dónde la vamos a llevar, no? Que, ojo, cuando digo hasta dónde la vamos a llevar, yo estoy hablando de unas discusiones con todas las comillas sanas, es decir, no estamos hablando jamás de faltar al respeto y, por supuesto, ni muchísimo menos de agresiones de ningún tipo. Eso, vamos, por descontado. No, por supuesto. Cuando digo hasta dónde la vamos a llevar, hay veces que llevar la discusión hasta un punto en el que ya luego la reconciliación cuesta más. Porque a lo mejor has tocado temas muy sensibles o has dicho algo que realmente sabías que le iba a molestar y lo has hecho a propósito. Sí, pues te vas calentando y tú mismo te arrepientes, a lo mejor media hora después de cosas que has dicho. Media hora o a lo mejor nada más decirlo. O en el momento, sí. Me he pasado. Yo, fíjate, antes de una discusión, les invitaría a todas las personas que nos están viendo a que se hagan una pregunta. ¿Quieres la razón o quieres ser feliz? Si la respuesta es quiero ser feliz, a lo mejor te replanteas la discusión. A lo mejor te replanteas bueno, y si no llevara razón, ¿qué perdería? Pero y también porque discutes, ¿no? Porque hay asuntos, tú has mencionado antes los hijos. Los hijos son un foco de muchas discusiones. Y hay veces que el tema es realmente de mucha importancia. Que a lo mejor está hablando del futuro de tu hijo o de un tema crucial en su educación. Ahí ya sí que es más complicado, ¿no? Y porque muchas veces tu primer pensamiento es tu verdad. Esto debería de ser de esta forma. Pero a poquito que durante 2 minutos dediques a pensar y otra opción, ¿y por qué no otra manera? Es decir, el otro día oía a 2 personas hablar de la educación de una cosa que había hecho una niña y uno pues le decía al otro, decir, no, pues es que esto no debería ser así. En verdad, los 2 llevaban razón y los 2 no la llevaban. Era simplemente un juego que la niña se había inventado y que al final pues no le había salido como ella quería y digamos, pues se terminó llorando y demás. Y uno decía, no, jolín, pero no tenías que haber permitido que lo complicara porque estás facilitando que al final llore. Y la otra persona decía, ya, pero lo que estoy facilitando es que tenga una experiencia donde primero es creativa. Mayor resistencia a la frustración. Exactamente, no, mayor resistencia y además que aprenda a ser creativa, a que no pasa nada y si se llora, pues se llora y no pasa nada y continúe. Ya. En verdad los 2 llevan razón, en su justa medida. Es decir, por un lado está bien el proteger en cierta forma, por otro lado no todo es protección. Es decir, eso podría derivar en una discusión muy grande, derivada, que además se une con temas de educación, etcétera, o simplemente pararse a pensar y decir, a ver, ambos lados están correctos. En su justa medida, en exceso o en defecto, ninguno es adecuado, pero en su justa medida sí son correctos, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, plantéate muchas veces si quieres llevar razón o si quieres ser feliz, porque en muchas ocasiones discutimos cosas que no sabemos. Fíjate, llega el punto, no sabemos ni por qué, y llega el punto de las discusiones que me atrevería a decir que muchas discusiones, al final de la discusión, si le preguntáramos a cualquiera de las 2 personas de la pareja, hemos empezado a discutir. Ninguno lo sabría. Sí, a veces pasa y en definitiva lo que Fernando nos está recomendando también es ser un poquito más flexibles y ponernos siempre en el lugar del otro cuando discutimos. Sé que en esos momentos en que discutes se alteran los nervios y es complicado, pero bueno, es cuestión de intentar ejercitarlo. Incluso es Sobre todo si la discusión es muy importante, que muchas veces no son importantes. No lo son. Por Incluso cosas más, importantes. precisamente para ese tema, Pilar, propondría que cuando haya una discusión, por cualquiera de las 2 partes, sobre la mesa pongan una pregunta y es, ¿para qué estamos discutiendo? ¿Cuál es el verdadero objeto de esta discusión? Porque muchas veces empezamos la discusión con una idea y la terminamos intentando simplemente ganar, Fernando, sin importar el objeto de la discusión. Sí, es verdad, es que eso es lo que tú comentabas, que a veces es un poco por llevar yo la razón. En un minuto que me queda, no quería dejar de comentar, decían los expertos, lo mencionaba al principio, que si la mujer es la que lleva las riendas en la discusión y en la reconciliación,
suele ser más frecuente que la pareja se prolongue en el tiempo, que no se rompa tan fácilmente. Yo no sé si es porque mandamos mucho aquí las señoras o qué pasa. ¿Por qué crees tú que pueden decir esto los expertos? Desconozco ese estudio, supongo que es un poco por la... ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que en parte sí, es decir, aunque creo que las cosas han ido cambiando y por suerte todos hemos evolucionado, los chicos también, es decir, yo creo que tiene que ver con la gestión emocional que hacemos cada uno, es decir, el chico, digamos, tiene una educación cultural de reducción de la educación emocional, digamos, de la gestión emocional. Es decir, los chicos no lloramos, los chicos tenemos que ser fuertes, tenemos que llevar la batuta, tenemos tal. No mostrar debilidades. Las realidades luego son otras, claro. Y entonces al final es un papel que interpretamos en ocasiones, mientras que en este caso también, por el lado de la parte femenina, también hay un papel. Es decir, soy la débil, no mando, aunque luego sí mando. Es decir, lo importante de esto es, yo lo que invitaría es a que seamos naturales. Es decir, si lloro, lloro, si me duele, si no me duele, no me duele. Saliendo más allá de los estereotipos, más allá de si soy chico o soy chica. Es decir, soy así. Soy persona. Y esto conlleva lo parte femenino y lo masculino. De hecho, es más, en la cultura oriental está muy desarrollado el famoso concepto yin y yang. Todos tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Desarrollemos ambas partes hasta el punto que las aceptemos. Y tenemos que llorar, está en nuestro cuerpo, está en nuestra fisiología. Es decir, es humano y es natural llorar, igual que lo es reír, igual que lo es tener una debilidad o una sensibilidad, mejor dicho, por ciertas cosas, y una dureza en ciertas otras, ¿no? Bueno, pues en definitiva es saber gestionar esos sentimientos y en las discusiones siempre saber para qué discutimos y desde luego ser más tolerantes poniéndonos en el lugar del otro. Un resumen rápido porque me voy de tiempo. Fernando Álvarez, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Las claves para ser feliz en pareja pasan también por saber cómo gestionar esos momentos de discusión.